Vamos a hablar de lo que es el tubo de rayos X. Este es una ampolla de cristal el cual se le ha realizado vacío en su interior y tiene unos componentes. Este dispositivo es el encargado de generar lo que son los rayos X y se encuentra ubicado dentro de una carcasa de protección. La carcasa de protección tiene dos funciones. La primera es de protección radiológica, ya que los rayos X producidos por el tubo son emitidos en todas direcciones, y como solo se necesita aprovechar el haz que se dirige hacia el paciente y el receptor de la imagen, entonces se debe confinar el resto del haz para evitar radiaciones innecesarias. La coraza de protección, la cual suele fabricarse con plomo, tiene la función de evitar la emisión de rayos X, excepto los del haz útil. El haz útil se encuentra correctamente delimitado por sistemas de colimación. La segunda función de la coraza de protección es de protección eléctrica, ya que la emisión de rayos X se logra estableciendo altos voltajes en el tubo, por lo cual, gracias al aislamiento eléctrico de la carcasa, el riesgo de electrocuciones se reduce. Además, muchas de las carcasas tienen un aceite que tiene como función principal contribuir en la refrigeración del tubo, aunque también actúan como un aislante eléctrico. Dentro de la coraza de protección se encuentra el tubo de rayos X, el cual es una ampolla de cristal cuyo tamaño es de alrededor de 35 a 45 centímetros de longitud y unos 25 centímetros de diámetro. La ampolla de cristal es una envoltura de vidrio que está hecha para soportar la cantidad de calor que se genera dentro de ella. Mantiene el vacío en su interior, el cual hace más eficaz la producción de rayos X, y contiene los componentes que generan los rayos X. Las partes fundamentales en el interior de la ampolla de cristal son el ánodo y el cátodo. Primero vamos a hablar del cátodo. Esta es la parte negativa del tubo de rayos X y tiene dos partes principales: el filamento y la copa de enfoque. El filamento es una espiral de alambre similar al de una bombilla incandescente, y su tamaño es aproximadamente de 2 milímetros de diámetro y de 1 a 2 centímetros de largo. Cuando la corriente atraviesa el filamento es lo bastante intensa y brusca, los electrones de la capa externa que componen el filamento son expulsados. A este fenómeno se le llama emisión termoiónica. Los filamentos suelen construirse de tungsteno toreado. Ahora vamos a hablar de la copa de enfoque. La copa de enfoque es un pequeño recipiente metálico en el cual se encuentra el filamento. Como los electrones son eléctricamente negativos, el haz de electrones empieza a divergir a causa de la repulsión electrostática, ocasionando una nube electrónica. Esto incrementa el tamaño del foco, por lo cual, para solucionar este problema, la copa de enfoque se carga negativamente para condensar el haz de electrones que choca contra el ánodo. Ahora vamos a hablar del ánodo. El ánodo es la parte positiva del tubo de rayos X y cumple las funciones de ser un conductor eléctrico, ya que esta parte es la que recibe los electrones procedentes del cátodo. Proporciona soporte mecánico al blanco, el cual es la parte donde chocan los electrones. Y por último, sirve como un buen conductor térmico, ya que el 99% de la energía de los electrones que se depositan en el blanco es en forma de calor, por lo cual el ánodo debe ser capaz de disipar ese calor en el menor tiempo posible. Existen dos tipos de ánodos: el estacionario y los rotatorios. Los ánodos estacionarios son utilizados en unidades que no requieran altas intensidades ni altas potencias en el tubo, como equipos usados en odontología o algunos equipos portátiles. Cuando se desean producir haces de rayos X de alta intensidad en un tiempo corto, se usan ánodos rotatorios. Funcionamiento del tubo de rayos X. Al encender el equipo de rayos X, una baja corriente eléctrica pasa a través del filamento con el fin de calentarlo y prepararlo para su uso. Cuando el operador solicita la emisión de rayos X, la corriente del filamento aumenta bruscamente, ocasionando el efecto termoiónico, que es el encargado de arrancar los electrones de los átomos que componen el filamento. Una vez que ocurre el efecto termoiónico, los electrones emitidos desde el filamento permanecen momentáneamente en su proximidad y luego son acelerados hacia el ánodo
por un diferencial de potencial, ocasionando un gran aumento de la corriente del tubo de rayos X. La corriente del tubo es la cantidad de electrones procedentes del cátodo que se desplazan hasta el ánodo para generar los rayos X. Se le llama punto focal al área del blanco donde se inciden los electrones. Es el lugar donde se generan los rayos X. Casi todos los tubos de rayos X de los equipos de radiodiagnóstico tienen dos puntos focales, uno grande y otro pequeño. El grande es utilizado especialmente cuando se utilizan técnicas de alta potencia que requieran una gran cantidad de disipación de calor. En cambio, el foco fino, el pequeño, se utiliza cuando se requieren imágenes de alta resolución. Emisión de rayos X. Los electrones que viajan desde el cátodo hasta el ánodo constituyen la corriente del tubo de rayos X y a veces se les denomina electrones proyectil. Cuando esos electrones chocan contra los átomos del metal pesado del blanco, interaccionan con ellos y transfieren su energía cinética al blanco. Cuando los electrones interaccionan con el blanco, dan a lugar la emisión de rayos X por medio de dos mecanismos diferentes. El primero es la radiación de frenado, o también conocido como Bremsstrahlung, el cual es el término en alemán. Este proceso se da cuando un electrón proyectil cede parte de su energía cinética al interaccionar con el núcleo de un átomo del blanco, ocasionando que emerja un fotón de rayos X, con una energía igual a la energía cedida por el proyectil. El segundo mecanismo para generar la emisión de rayos X es la radiación característica. Cuando el electrón proyectil interacciona con un electrón de una capa interna del átomo del blanco, esa interacción es lo suficientemente violenta como para ionizar el átomo del blanco, originando la radiación característica. El electrón de la capa interna que se ha ionizado ha dejado un hueco en su orbital, que luego es ocupado por un electrón de una capa externa del átomo. Ese desplazamiento del electrón de la capa externa hacia el hueco ocasiona la emisión de un rayo X. Si les gustó el video, por favor denle un like y suscríbanse al canal.